Bienvenidos a Ecos del Faro. Quiero agradecerte todo el apoyo que están dando al canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si te gusta este tipo de contenido, ayúdame con tu suscripción. Comenzamos. El caso de Miguel Lenz Astray, ocurrido en noviembre de 1979, es uno de los incidentes OVNI más perturbadores y documentados de la historia aeronáutica española. Sucedió apenas unos días después del famoso caso Manises, que ya abordamos en este canal. Te dejo la tarjeta por acá arriba si quieres verlo. También es muy interesante e impactante. Te invito a verlo. Entonces, continuamos. Antes de profundizar en el relato, te quiero presentar quién es Miguel Lenz Astray. Nacido en Santiago de Compostela en 1945, es un militar de carrera con una trayectoria destacada que va mucho más allá de este incidente que te voy a contar. Alcanzó el rango de teniente general en el Ejército del Aire. Fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa, 2004, y vicepresidente de la empresa pública INSA. Sus compañeros lo describían como un piloto excepcional, disciplinado y de sangre fría, lo que otorgó una enorme credibilidad a su testimonio sobre el avistamiento que te estoy por contar. Ahora sí podemos comenzar con el relato del piloto. El 17 de noviembre de 1979, a las 18:45 horas, el radar de alerta temprana detectó un contacto no identificado. El entonces teniente Lenz Astray despegó en un caza Mirage F-1 desde la base aérea de Los Llanos, Albacete, con la misión de identificarlo y realizar un scramble. Miguel Lenz Astray recibió la orden de interceptar un eco de radar no identificado sobre la zona de Motril, Granada. Tras varias vueltas sin ver nada, antes de emprender la vuelta a la base, el piloto se topó con un fenómeno lumínico masivo que describió como estar viendo una película en primera fila por su espectacularidad. Lenz Astray observó 3 luces potentes e idénticas que formaban un triángulo isósceles perfecto en el cielo nocturno. Lo más inquietante del caso fue que durante la persecución, Lenz Astray escuchó a través de la radio frecuencia militar voces infantiles que repetían en tono monótono una serie de palabras como intentando comunicarse con él. Mientras tanto, los objetos detectados realizaban movimientos que desafiaban las leyes de la física, como aceleraciones instantáneas a más de 10.000 km por hora y cambios bruscos de dirección que ningún avión humano de la época podía replicar. Aunque el piloto voló a máxima velocidad hacia el centro de la formación durante 10 minutos, la distancia relativa con las luces nunca disminuyó, como si los objetos mantuvieran una posición fija respecto al caza sin importar su avance. El radarista del EVA-9, Escuadrón de Vigilancia Aérea, confirmó que los ecos en pantalla realizaban movimientos que no correspondían a ninguna aeronave convencional con cambios de rumbo instantáneos. Lo que hace este caso único fue la interferencia en la radio militar de banda UHF, Ultra High Frequency, un canal supuestamente seguro. Mientras intentaba la interceptación, Lenz Astray escuchó por sus auriculares voces de niños que reían y preguntaban repetidamente en un tono monótono: «Hola, ¿quién eres? ¿Por qué nos sigues? ¿Cómo estás? Hola, hola». Con voz de un niño, algo que desconcertó definitivamente al piloto. El piloto inicialmente pensó que era la interferencia de un barco cercano con un equipo potente, pero la claridad de las voces en una frecuencia militar de alta seguridad desconcertó a los expertos. Lo más extraño es que las radios militares usan canales de salto de frecuencia. Es casi imposible que un niño con un walkie-talkie o un radioaficionado interfiera en esa banda
con tal claridad a 30.000 pies de altura que es a lo que se encontraba aproximadamente Lance Armstrong. Unos minutos después, el piloto nota que su avión ya estaba quedándose sin combustible, por lo cual emprende la vuelta a la base. Dejando a esos objetos detrás, estos no desaparecieron, simplemente quedaron como estáticos en aquella posición. Al llegar a la base, el piloto se baja de su avión, entra al hangar y rápidamente es llamado por un técnico de pista, el cual lo lleva nuevamente donde su avión para mostrarle algo que realmente lo dejaría perplejo. Al volver donde estaba su avión, el técnico le indica que mirara el fuselaje del mismo, y lo que ve lo termina de dejar sin palabras. No uno, sino varios remaches del avión habían saltado, simplemente no estaban. El piloto no sometió el avión a maniobras bruscas ni excesivas durante la persecución. Entonces, ¿cómo es posible que varios remaches del avión simplemente se hayan salido? ¿Qué fue lo que provocó que pasara eso? ¿A qué realmente fue sometido el avión y también el piloto para que hayan pasado todos estos fenómenos extraños? Nadie, ningún investigador, ningún técnico, ningún militar, ni siquiera el mismo piloto, saben explicarlo. El piloto Miguel Lance Armstrong continuó su carrera con gran distinción, llegando a ser teniente general del Ejército del Aire, lo que refuerza la seriedad y credibilidad de su testimonio. Su testimonio es respetado porque, a pesar de lo extraño del suceso, siempre se limitó a reportar los hechos técnicos sin especulaciones fantasiosas. Tras el incidente, el piloto reportó que, al sostener copas de cristal fino, éstas explotaban o se reventaban espontáneamente en sus manos. El Ejército del Aire le realizó pruebas exhaustivas de salud mental y física. Los resultados fueron impecables, confirmando que lo que vio fue un estímulo externo real y no una alucinación. También, cuando el piloto vuelve a volar días después de este suceso, nota que cuando acerca las manos a lo que es el instrumental de vuelo del avión, las brújulas, los indicadores, se empiezan a volver locos. Y este tipo de fenómenos corporales extraños le suceden durante varios meses después del avistamiento, como si hubiese quedado impregnado de alguna clase de energía que altera físicamente componentes electrónicos, entre otras cosas. Algo realmente muy extraño, como si no fuera poco todo lo anterior relatado. Tras el incidente, no hubo una explicación oficial concluyente. No se pudo identificar el objeto. No se registró como aeronave conocida. No encajaba en ningún patrón. Y, al igual que en el caso Manises, todo quedó en la nada. Un incidente inexplicable. Imposible de explicar con términos científicos o técnicos. Con el tiempo, surgieron distintas hipótesis. Fenómenos atmosféricos, pruebas militares secretas, errores de percepción del piloto, tal cual como en Manises, pero ninguna logró explicar completamente. Las maniobras de los objetos, la velocidad a la que se desplazaban por momentos, las interferencias en los sistemas de detección del avión y la coincidencia temporal y característica días después de aquel acontecimiento ocurrido en Manises. Lo más inquietante es la cercanía en el tiempo. 2 incidentes, 2 encuentros, ambos en España, ambos con múltiples testigos y ambos sin explicación. Para muchos investigadores de la ufología, no fue casualidad. Hay un patrón que une estos casos, y no solamente por la proximidad de los días entre uno y el otro, las luces, los reportajes de los pilotos y la cantidad de testigos que reportaron casi los mismos relatos de ambos casos. El Ministerio de Defensa desclasificó este informe, Expediente 0130, según fuentes periodísticas, en la década de los 90.
Aunque el expediente oficial registra los hechos tal como los reportó el piloto y los operadores de radar, concluye sin dar una explicación física o lógica para la naturaleza de las luces ni para el origen de las misteriosas voces de radio. El caso de Miguel Lenz Astray, registrado oficialmente bajo el expediente desclasificado número 791117, a día de hoy es uno de los episodios más extraños de la ufología militar española. El incidente de Motril sigue siendo un misterio, un caso menos conocido que el de Manises, pero igual de perturbador. Si un piloto profesional experimentado, conduciendo un avión de guerra, capaz de enfrentarse a cualquier cosa, termina viéndose tan vulnerable ante algo inexplicable, algo que muchos creen a día de hoy no existe, o cosas que no pasan. Queda a su criterio creer o no, y deja una pregunta abierta. Si eso que apareció en Manises era real, ¿podría haber sido lo mismo que se vio en Motril? Si llegaste hasta acá, gracias por ver el video. Si te gustó, me serviría mucho si pudieras colaborarme con tu suscripción al canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video.